buenas noches, de nuevo aquí en la terapia musical y temas de desarrollo personal en el capítulo número 94. Así que esperamos que les guste, como siempre le decimos, todos los domingos a las 8 de la noche aquí en New Jersey, y dependiendo de donde usted viva va a ser una hora más o una hora menos. Si le gusta, si le gusta, denle like, también compártalo y suscríbase si no lo has hecho, pues eso nos motiva a continuar con este programa de terapia musical, desarrollo personal, con consejos y temas en general para usted y la familia. Espero le guste. En nuestro primer tema de desarrollo personal, un tema que se ha discutido muchísimas veces, pero nosotros vamos a charlar un poquitito, solo unas pinceladas. ¿De verdad que es posible perdonar después de un adulterio? ¿Qué usted cree? ¿Qué usted cree? Si usted tiene alguna opinión, puede escribirme. Siempre le dejamos nuestro teléfono, nuestro correo electrónico. ¿Y qué yo opino o qué yo podría decirle a ustedes si es verdad que se puede perdonar después de un adulterio? Pues, mi opinión personal, todos los casos son diferentes, son únicos. Y eso de perdonar tiene muchas pendientes, tiene muchas cosas complejas que no podemos actuar a la ligera y decir sí, perdona o perdónalo, perdóname, te perdono. Porque el perdón viene de algo que usted ha hecho y que se merece el perdón. ¿Por qué? Porque digo que hay muchas pendientes. Cuando usted actúa mal, no solo un adulterio, siempre cuando una persona actúa mal o hace algo que en la sociedad está mal hecho, es porque se ha venido cultivando esa acción. Toda acción siempre viene de acciones o cosas que han pasado o que le pasan al individuo para cometer tal acto que no es digno en la sociedad, es considerado como un pecado. Así que si usted necesita un perdón del adulterio o necesita pensar si va a perdonar a su pareja por cometer un adulterio, yo creo que la mejor forma es, primero, hay que analizar desde el fondo el problema. ¿Por qué vino ese hecho? Hay que analizar la familia. Hay que analizar los pros y los contras. Hay que analizar que también ponerlo en el peso de la balanza, que somos humanos y cualquier persona puede cometer un hecho que a lo mejor por falta de pensarlo, por muchas pendientes lo comete. A veces por dejarse llevar de amistades, a veces por llevarse del gusto carnal, a veces porque está juntándose con personas que no tienen que juntarse. Pero lo importante es que si usted lo cometió, entonces necesita el perdón de su pareja. Es algo que es muy personal, y eso de dar el perdón, el que perdona tiene que pesar ese perdón, analizar, pensar y llegar al fondo de cuando conoció la pareja, las cosas buenas que a través de los años ha hecho esa persona y las cosas no muy buenas. Si es la primera vez que esa persona ha hecho ese acto que no es bueno y es la primera vez, usted, dama o caballero, está seguro que es la primera vez y que ese papá o esa pareja ha hecho un trabajo fenomenal durante tantos años y ha caído un desglose que a lo mejor es carnal, no de amor, entonces tiene que pensarlo muy bien, porque cada uno de nosotros merece el perdón siempre y cuando se lo merezca. Porque cuando digo que se lo merezca es que la persona haya sido una persona pulcra en su vida, que haya respetado por tantos años, haya cuidado de su familia, de sus hijos, de su pareja, y por pendientes colaterales que haya caído en cosas malas, hay que analizar y no actuar a la ligera y decir no te perdono, el divorcio viene
vamos a perdonar, tienes que darme tanto de lo que tú tienes, si eres rico, los hijos uno para mí, uno para ti, porque a la larga, cuando hay una separación, porque no hay un perdón porque la persona se lo merece, lo que van a sufrir son los hijos, lo que van a sufrir son las personas que están a su alrededor. Y a lo mejor en el futuro, por usted no pensar y balancear ese perdón que a lo mejor se lo merecía esa persona, entonces usted puede a lo mejor entonces arrepentirse y decir, debí de hacerlo, pero a lo mejor será muy tarde. Analice, porque todos los actos, todas las cosas que nosotros hacemos mal y buscamos de un perdón, la otra persona tiene la responsabilidad y tiene el derecho de tomarse su tiempo para dicho perdón. NGK. Espero les esté gustando este programa de terapia número 94, capítulo número 94. Como siempre les digo, espero que les esté gustando y si les gusta, solo si les gusta, denle un like, compártalo con sus amistades y suscríbase si no lo has hecho. A nosotros nos motiva que las personas que nos vean, nos escuchen, que sea 1, 2, 30, 50, 1000. Espero les esté gustando este programa de terapia número 94, capítulo número 94. Como siempre les digo, espero que les esté gustando y si les gusta, solo si les gusta, denle un like, compártalo con sus amistades y suscríbase si no lo has hecho. A nosotros nos motiva que las personas que nos vean, nos escuchen, que sea 1, 2, 30, 50, miles. Lo importante es que esas personas tomen las cosas buenas y que les sirva de ayuda para él, para usted, para la familia, y que lo compartan, porque no es la cantidad de las personas que lo ven, es la calidad en las personas que nos escuchan y nos ven. Consejo número 1. Porque usted escuche muchos ruidos que están hablando mal de una persona o de algo que está sucediendo en su centro de trabajo, en la sociedad, en la familia. Escucha de esa persona que hizo esto mal, que está haciendo esto, se oye, escucha. Nunca crea todo, porque hay muchas pendientes. Y como yo he escrito esta semana en mi Instagram, a veces todos los ruidos que escuchamos, muchos ruidos, son nada más melodías ocultas, porque muchas veces lo que usted oye no es lo real. En nuestro tema general, ser profesional, estar graduado de la universidad, tener títulos, no te asegura el triunfo en tu profesión o como profesional o en la sociedad. Nada que ver. Muchos profesionales hoy en día tienen muchos títulos graduados de las mejores universidades, inteligentísimos. Son personas geniosas. Pero hay que combinar lo que son los títulos con la persona que usted es. La habilidad de socializar, la habilidad de verbalizar, la habilidad de comportarse en la sociedad como un perfecto profesional. Porque usted no hace nada teniendo 10,000 títulos y no sabe ejercer esos títulos en forma de que en los trabajos, desde la manera que usted busca el trabajo, tiene que ser una manera que usted haya aprendido desde la fundación de su hogar, en la educación, cómo comportarse, no solo lo que usted aprendió en las escuelas, en las universidades, sino el sentido común, la socialización, la amistad, cumplir con su trabajo, cumplir con las cosas que hay que hacer, las que le tocan, que no son de su descripción del trabajo, que son y vienen por añadidura. Son muchas cosas que para uno ser triunfador como profesional, porque el título son papeles y conocimientos, pero en la vida real los trabajos son de otra manera. Muchas veces
no aplicamos ni una tercera parte, o ni un cuarto, ni una cuarta parte de lo que nosotros aprendemos en la universidad, porque las cosas que se aprenden se van poniendo obsoletas a través del tiempo, porque el mundo va avanzando tecnológicamente y la educación, los proyectos, las cosas del qué hacer, de lo que aprendió, cambian como un relámpago. Hay que estar al día, hay que seguir leyendo, hay que considerar aprender otras áreas de otras profesiones que van aledañas a lo que usted hace en el sitio de trabajo. Es decir, que nada le asegura porque se graduó que usted va a ser triunfador de lo que usted se ha graduado, que va a ser rico, va a ser un hombre grande, una mujer grande en la sociedad, porque los títulos hay que mezclarlo con la persona que usted es, la habilidad mental, sentido común, ser buen amigo, ser buena persona, cumplir con su trabajo y ser honesto. Y eso le va a garantizar un mejor porvenir para usted y su familia. Espero le haya gustado este capítulo número 94 de la terapia musical y desarrollo personal con temas y consejos. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de que usted siempre está alerta de nuestro programa todos los domingos a las 8 de la noche aquí en New Jersey. Y depende de donde usted viva, una hora o más, una hora menos. Siempre dejamos nuestro teléfono, nuestra dirección electrónica para algún consejo, alguna pregunta o tema que usted quiera escuchar de parte de nosotros. Lo ponemos en agenda y usted entonces se va a sentir que está también participando de la terapia musical. NGK. Buenas noches y muchas bendiciones.